Dios me los bendiga a todos, hermanos. Bendiciones a quienes están apoyando este canal, Estudios Bíblicos Manasés, compartiendo los videos, dejándonos un comentario, dándole me gusta a los videos, suscribiéndose al canal y dándole ahí a la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video. Pues el día de hoy, hermanos, como les estuve comentando en la última predicación que vamos a estrenar este domingo, y que le vamos a poner por nombre como Sodoma y semejantes a Gomorra, les comentaba que hay un diputado, se considera diputada porque es un diputado trans, es un hombre, hermanos, que cree que dentro de él vive una mujer. Se llama Salma Luébano Luna y está promoviendo, hermanos, iniciativas de reformas a la ley de asociaciones religiosas para poder aplicar sanciones penales y administrativas en contra de los líderes de la iglesia y de los miembros que tengan discursos de odio hacia la comunidad LGBT. Pero quiero, hermanos, que escuchen. Aquí vamos a poner el audio y vamos a ir comentando. Se presenta en la Cámara de Diputados para presentar, válgame la redundancia, esta iniciativa de ley y viene vestido como sacerdote. Porque obviamente dentro del discurso que va a dar a los líderes que está atacando principalmente son también a los de la Iglesia Católica, que en su gran mayoría, gracias a Dios, están también en contra de todo esto y le siguen llamando a la homosexualidad pecado. Vamos a escuchar, hermanos, y lo vamos comentando. Esto está pasando aquí en México, en la Cámara de Diputados, en la voz de Salma Luébano Luna, diputado trans de Morena, año 2022. Imagínense lo que estamos viviendo. Buen día a todos. Soy Salma Luébano, mujer orgullosamente trans. Dice, hermanos, buenos días a todes, utilizando el lenguaje inclusivo. Y dice que es una mujer trans. ¿Qué es una mujer trans? Un hombre, biológicamente es hombre, sus cromosomas son XY, pero dice que dentro de él está viviendo una mujer. Les recomiendo aquí en el canal el video ¿Sabes qué es transgénero, transespecie, transraza y transedad? Para no detenernos en esto, hermanos. Hoy vengo a alzar la voz en una lucha para poner alto a los discursos de odio. Ojo con eso, hermanos. Viene a alzar la voz para poner un alto a los discursos de odio. Y eso suena bien porque todos estamos en contra de los discursos de odio, pero cuando este diputado se refiere a discursos de odio, está hablando de la predicación de la palabra de Dios en contra del pecado de la homosexualidad. México se caracteriza por ser un país conservador, pero también por ser un país laico, o sea, respetuoso de las creencias religiosas. Existe libertad de culto, existe libertad de profesarla sin temor a represalias. Hasta ahí va bien, hermanos. Tenemos libertad de culto. Creemos en el Dios de la Biblia, en el único Dios verdadero, el cual aborrece el pecado, condena el pecado y cataloga dentro de una lista grande de pecados como el adulterio, la fornicación, la idolatría, la hechicería, las borracheras, la homosexualidad como un pecado. Nosotros tenemos la libertad de creer en el Dios de la Biblia, que por cierto es el único Dios verdadero, y tenemos la libertad de creer lo que dicen las Sagradas Escrituras respecto al pecado y la homosexualidad. Pero fíjense bien lo que va a decir. Sin embargo, como todos los derechos, los religiosos también tienen límites. Digo lo anterior porque es por todo sabido que una gran cantidad de líderes religiosos se han opuesto a nuestros derechos fundamentales. A ver, hermanos, nadie se está oponiendo a sus derechos fundamentales. No hay que dejarnos engañar
y hay que decir las cosas como son. Nadie está diciendo nada sobre sus derechos fundamentales. Si en estos últimos tiempos hemos estado levantando la voz, es porque se están metiendo con nuestros niños, los están pervirtiendo y están queriendo legalizar las infancias trans. Si se meten con nosotros, entonces nos vamos a defender, hermanos. Categorizando a la población LGBTIQ+ como un lastre social. Dice que nosotros consideramos a la comunidad LGBTIQ+ como un lastre social. ¿Eso es cierto, hermanos? Causa de los males, como pecadores, como resultado de lo malo. Y como pecadores, hermanos, sí. Pero nosotros debemos tener en claro que no solo la predicación del Evangelio cataloga a la comunidad LGBTIQ+, entiéndase transexuales, homosexuales, lesbianas, bisexuales, como pecadores, sino también a los hechiceros, a los idólatras, a los adúlteros, a los fornicarios, y eso no como una opinión personal, sino basándonos en la palabra de Dios. De manera que lo que estamos diciendo no lo estamos diciendo nosotros, sino que lo dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice nada menos y nada más que la voluntad de Dios. Vamos a escuchar. Incluso se ha incitado al linchamiento en contra nuestra. Ojo con eso, hermanos. Se ha incitado al linchamiento. ¿En qué momento estamos incitando al linchamiento en contra de la comunidad? Nunca, hermanos. Porque si nosotros no odiamos, ni siquiera tenemos permiso de odiar a nuestros enemigos, mucho menos vamos a odiar y a querer linchar o atentar física o verbalmente en contra de la comunidad LGBT. Repito, decimos simplemente lo que está conforme a la palabra de Dios, así como le decimos al pueblo católico que tiene sus imágenes, que es idolatría y que está catalogado por Dios como un pecado. Del mismo modo, vemos la homosexualidad como un pecado, pero no es por opinión propia, sino basándonos en la palabra de Dios. Vamos a escuchar. Una falta de libertad de expresión que sabemos debe de tener límites. Límite de la libertad de expresión de esas personas líderes. A ver, hermanos, ojo con eso. Y le estoy deteniendo para que pongamos atención a lo que está diciendo. Nuestra libertad de culto y nuestra libertad de expresión debe de tener límites. Los líderes religiosos, quienes enseñamos al pueblo la palabra de Dios, debemos de tener límites. ¿Cuáles son esos límites a los que se está refiriendo? No digas que para Dios es abominación la homosexualidad, como lo dice el Levítico. No digas que los homosexuales y los afeminados, como dice 1 Corintios 6:9, no van a entrar y no van a heredar el reino de Dios. No digas, como dice en Romanos 1, que aún sus mujeres se corrompieron y dejaron el uso natural y se volvieron mujeres con mujeres, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. Todas esas cosas que la Biblia dice, reprendiendo el pecado de la humanidad, no las digan. No son libres de creer en Dios, pero no son libres de decir esas cosas en contra de la comunidad. En otras palabras, no eres libre, o quiere esta persona que no seamos libres para llamarle pecado al pecado. Bajo una falta de libertad de expresión que sabemos debe de tener límites. Límite de la libertad de expresión de esas personas líderes religiosas es el respeto a la dignidad humana. Tienen prohibido discriminarnos. En México
son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de nuestra población LGBTIQ+, particularmente por personas integrantes de las asociaciones o cultos religiosos. Ojo con eso, hermanos. Discursos de odio, particularmente por los integrantes. Ya no estamos hablando nada más de líderes, sino de miembros de las congregaciones que están hablando discursos de odio. ¿Cuál es el discurso de odio? Que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado de la homosexualidad. ¿Eso es un discurso de odio? No, hermanos, esa es la verdad. Es una verdad histórica. Sodoma y Gomorra fueron destruidas y claro que tenían muchos pecados, pero el principal, y lo podemos ver ahí en el libro del Génesis, fue la homosexualidad. Levítico 18 dice: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. A eso le llaman, hermanos, discursos de odio. No son discursos de odio porque no los odiamos. Simplemente estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. Pero es bien interesante lo que va a decir un poco más adelante. Particularmente por personas integrantes de las asociaciones o cultos religiosos, sin que ello tenga consecuencias penales ni administrativas. ¿Sí escucharon eso, hermanos? Cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted llama pecado al pecado, cuando usted condena la homosexualidad como un pecado abominable delante de Dios, eso debe tener consecuencias penales y administrativas, sanciones económicas y, si se puede, una metidita en la cárcel, para que aprendas que aunque hay libertad de expresión, tienes que tener límites y no puedes estarle llamando ya pecado a lo que Dios le llama pecado. Tienes que aceptarlo, tienes que aplaudirlo, tienes que convivir y permitir que la comunidad haga lo que quiera. Entre otras cosas, están promoviendo la pedofilia, de eso lo hablaremos en otro video, y están enfocados en pervertir a nuestros niños y promover y legalizar las infancias trans, es decir, que los niños decidan a los 2, 3 años de edad si quieren ser niñas y las niñas si quieren ser niños, y para poderlos pervertir están metiendo cuánta cochinada se les ocurre en las caricaturas y en las películas, sobre todo, ojo, con Disney. El 28 de junio del 2020, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en Pronunciamiento Público señaló que los mensajes religiosos con connotaciones de odio hacia nuestra población, con connotaciones de odio, es decir, no los odiamos, no decimos que los odiamos, pero como decimos que es pecado, entonces eres homofóbico y los odias. Presentan un ultraje a la dignidad humana, toda vez que incitan a la violencia, a la discriminación sistemática que se simboliza a lo largo de la historia. Incitamos, hermanos, a la violencia. Incitamos a que los maldigan, incitamos a que los golpeen, incitamos a que los asesinen. Eso no es cierto. Y el que entienda eso está mal de la cabeza. Simplemente le llamamos pecado al pecado, y la iglesia tiene que entender que tanto peca el idólatra, el borracho, el homosexual, el adúltero, el fornicario, el hechicero. Son pecados delante de Dios de los cuales se tienen que arrepentir para ser salvos. ¿Quién lo dice? ¿Estudios Bíblicos Manasés? No, hermanos, Dios en su palabra. Los ejemplos documentados en notas periodísticas dan cuenta de los discursos de odio en contra de nuestra población con orientaciones sexuales o identidades o expresiones de género no normativa. Por ejemplo, el obispo de Aguascalientes señaló que los legisladores católicos tienen el deber moral de votar en contra de los proyectos sobre uniones homosexuales, porque este tipo de uniones afectan el bien común. Además, en otro discurso de odio manifestó que de aprobarse las uniones entre las personas del mismo sexo, se abriría el camino para que más adelante se permita que las personas se casen con animales. Luego, en otra misa... Eso es cierto, hermanos.
Eso que acaba de decir, yo no lo dije, está citando a un obispo católico, pero según las escrituras es cierto. La perversión del ser humano va en aumento. Un hombre primero tiene muchas mujeres hasta que se vuelve loco. Después ya no se sacia con las mujeres y después tiene que ver con hombres. Y eso le ha pasado a muchos artistas famosos. Y cuando ya no se satisfacen tampoco con los hombres, entonces empiezan a tener relaciones con animales. De eso da testimonio, hermanos, también la palabra de Dios en Levítico capítulo 18, donde dice la palabra de Dios que después de tener hombres con hombres relaciones, dice, y tampoco te ayuntarás con animal, porque es abominación. Es lo que sigue. Si una persona es libre, siendo hombre, de sentirse mujer, de estar con un hombre, o luego con un hombre y luego con una mujer, y mientras sea yo y mientras sea amor y no te afecte a ti, soy libre para hacerlo, el mismo argumento lo pueden usar para casarse con un perro. Son libres, es amor, y Dios es amor, dicen ellos. Vamos a ver qué más dice. El mismo obispo afirmó que las preferencias de las comunidades homosexuales son una enfermedad como la sífilis y la gonorrea. Eso sí, no opino sobre eso, hermanos. Es por todo lo anterior que con este atuendo pretendo hacerme notar en nombre de mi población. ¿Por qué dice con este atuendo? Recordemos, está en la Cámara de Diputados vestido como sacerdote. ¿Por qué? Porque principalmente sabemos que el 80 y algo % de la población de nuestro país son católicos. Decirles a los líderes religiosos que casualmente la mayoría son hombres cisgéneros blancos de clase alta, que basta de discursos en contra de nuestros derechos. Con esta iniciativa les haremos entrar en razón, porque su Dios también es mi Dios. Ojo con eso, hermanos. Con esta iniciativa los vamos a hacer entrar en razón. ¿Qué pretenden? Sancionar económicamente y meterte a la cárcel para que te enseñes, para que aprendas. ¿Por qué? Dice, porque su Dios también es mi Dios. Él, hermanos, y digo él porque no es una mujer, hermanos. Si él se siente una mujer, bueno, eso está en su cabeza. Pero es un hombre, biológicamente. Tiene cromosomas X, Y. Es un varón. Si se viste como mujer y habla como mujer, eso ya es cosa de él. Dice que su Dios, que nuestro Dios, también es su Dios. No sé qué agregar, hermanos. Nuestro Dios, el que destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado de la homosexualidad, el que dice en Levítico que es una abominación, el que dice en Romanos que la humanidad se pervirtió, se alejó de él, dando culto a las criaturas antes que al Creador y se volvieron lesbianas y homosexuales. El que inspira al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo para escribir que los homosexuales ni los afeminados van a entrar al reino de Dios, dice que su Dios es el mismo que el mío. Pero mi Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspiró todos esos pasajes que dicen que la homosexualidad es una abominación y que no van a entrar al reino de los cielos. Y que puso como ejemplo el castigo a Sodoma y Gomorra para demostrar lo que va a venir sobre todos los impíos. Su Dios es el mismo que mi Dios. Les recomiendo, hermanos, un video que tenemos aquí en el canal que se llama El falso Dios de amor de Marción y la ira del Dios verdadero, para que vean de dónde viene todo ese pensamiento de que Dios es amor. Y Dios ama a todos, así a todos como sean. ¿Eres homosexual? Sí, tu Dios es mi Dios. ¿Eres lesbiana? ¿Estás en fornicación, en adulterio, en idolatría? Tu Dios es mi Dios. ¿Sí será así, hermanos? Les haremos
entrar en razón, porque su Dios también es mi Dios, porque mi fe también vale, porque mi lucha es para hacerles frente en esta voz otorgada para representar a quienes no se les escucha. Todo el peso de la ley a esos líderes que inciten el odio contra nosotros. A ver, hermanos, ¿qué dijo al final? Todo el peso de la ley. ¿Contra quiénes? ¿Contra quién está pidiendo este diputado todo el peso de la ley? ¿Contra los asesinos? ¿Contra los violadores? ¿Contra los feminicidas? ¿Contra los pederastas? No. Contra los líderes religiosos que le enseñen al pueblo la palabra de Dios, que condenen lo que Dios condena. Para ellos, en la Cámara de Diputados, en el 2022, se está promoviendo una iniciativa de reforma para castigarlos con todo el peso de la ley. ¿Qué mundo estamos viviendo, hermanos? El peso de la ley a esos líderes que inciten el odio contra nosotros, hasta que la dignidad se haga costumbres. Antes de concluir, quiero tocar un tema que circula en Radio Pasillo y que mucho tiene que ver con este. Bueno, hermanos, hasta aquí le vamos a dejar. Les recomiendo, hermanos, este estudio que vamos a tener de estreno el día domingo, como Sodoma y semejantes a Gomorra. Tiempos que estamos viviendo que sin duda son los últimos. El mundo está en una decadencia y la iglesia, hermanos, también. La gran mayoría de la iglesia está adentrándose en la gran apostasía, que según el apóstol Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, va a preceder al anticristo para que después de su aparición venga nuestro Señor Jesucristo. Ojalá, hermanos, puedan escucharla. Ahí les comento que solo un pequeño remanente de la iglesia somos quienes vamos a permanecer fieles, contendiendo ardientemente por la fe una vez dada a los santos, llamando pecado a lo que el Señor llamó pecado, conservando su palabra sin diluir, no buscando la gloria de los hombres, ni su aprobación, sino buscando la gloria de Dios. Ojalá y quien me está escuchando sea uno de ese pequeño remanente que hay en el mundo, y nos apoyes suscribiéndote al canal, dejándonos un comentario, dándonos un me gusta, que por cierto YouTube nos ha estado quitando los me gusta, las reproducciones, pero aquí seguimos. Va a llegar un momento donde todos estos videos van a ser tumbados de Facebook, de YouTube, de cualquier plataforma donde se suban, pero mientras se pueda seguir hablando y mientras se pueda seguir levantando la voz, aquí estaremos, y primero Dios que ustedes puedan estar apoyándonos. Nos vemos, hermanos, Dios me los bendiga a todos, y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.